Amigos, va a continuar la entrevista con Sandra García, pero la verdad de las cosas es que nos sentimos afectados, ¿no? Todo, por lo menos los hombres de derecho, acá hay 3 en la mesa, para Sandra García, para todas las viudas, los discapacitados, para toda esta familia policial, no existe Estado de Derecho, porque acuden al Poder Judicial años peleando, gastando en abogados, sufrimiento, sacrificios, se dejan de llevar un pan a la boca por precisamente lograr justicia, sale la sentencia, al poder político, al político específicamente le interesa un pepino, o sea, no hay Estado de Derecho. Sin embargo, Rosa María Palacios, Altao, Saldo Mari, todos hablan del Estado de Derecho. Lo llaman al fiscal Peláez para que enjuicie al revoltoso de Gregorio Paredes, aplícale la ley. Pero cuando se trata de aplicar la sentencia judicial a favor de las viudas, no se aplica. O sea, no hay Estado de Derecho, estamos en el mundo de los vivos, ¿no es cierto? O sea, aquí en el Perú, en todo caso, disculpen la expresión, pero con lo que cuentan las viudas, las chicas ya no van a querer casarse con ningún policía, ¿no? ¿Por qué? Porque fallece y el Estado no me va a reconocer nada. Las madres van a decirle a los hijos, no seas policía y no seas militar, no defiendas tu patria, porque hay políticos mediocres, demagogos, ¿no es cierto?, mentirosos, como un militar que ha llegado al poder y que sabe el sufrimiento de una viuda, que sabe el sufrimiento de una esposa, de una madre, de policía y de militar, y no le hace caso, pues. Tiene un ministro Castilla al cual le ha ordenado, estoy casi seguro, no le pagues. Porque un ministro nunca va a dejar de pagar si el presidente de la República le está diciendo que págalo. Porque el ministro es tu empleado, es tu funcionario de confianza. Entonces aquí hablamos claro, ¿no? Continuemos con la entrevista, Antonio y Carla. Es sumamente desastroso e indignante, ¿no? Hoy día yo revisaba la página del Ejército del Perú y me encuentro con la sorpresa de que hay un programa Adopta a un Héroe. ¿Qué es eso? Peor que poner adopta una mascota, adopta un perro. O sea, estamos viendo que el Estado a través del gobierno se está desligando de su responsabilidad. ¿Qué tiene que ver un programa que las personas de buena voluntad podrán colaborar, pero no es un programa permanente que debe de ser asumido por la responsabilidad del Estado? Esto para mí me parece, el programa Adopta un Héroe, una vergüenza y una denigración por parte de a los efectivos del ejército que han quedado discapacitados. Me parece denigrante. Señora Sandra García, nos gustaría seguir escuchando todo el penoso proceso que se sigue para obtener por lo menos un reconocimiento provisional cuando produce una causal, y qué es lo que hacen los deudos. Sí, después de tener, como les decía, la resolución de baja por fallecimiento con un causal, recurrimos a pensiones, nos piden declaratoria de herederos o partida de matrimonio, partida de los hijos, todo actualizado, y eso implica un gasto de dinero que la familia no tiene, por supuesto que se le ha recortado ya la pensión el primer mes. Luego que se consigue la declaratoria de herederos y todos los requisitos, la división de pensiones previos los trámites administrativos internos, después de un mes aproximadamente nos dan una resolución de pensión. Si la resolución de pensiones de pensión llega hasta antes del día 3 del mes a la caja de pensiones, nos pueden pagar el mismo mes. Si no, al mes siguiente. Ya estamos hablando 4 meses, una familia aproximadamente se queda sin sueldo. El sueldo es parte de la canasta familiar, es decir, uno lo utiliza sobre todo para alimentación, vivienda, educación. Entonces, ¿qué puede hacer una viuda o un discapacitado sin ese dinero? Recurre pues a préstamos, a cosas así. Y es más, después nos entregan el dinero, pero no lo hemos visto mensualmente. Lo que nosotros estamos pidiendo es que no tienen por qué recortarnos el dinero. Si cuando el dinero es precario y cuando estamos con el esposo no alcanza, imagínense ustedes cuando estamos solas, convertidas en madre y padre, ¿no? O a una madre que pierde a veces su único hijo y es el sostén de la familia, ese policía, ese militar que muere. ¿Cómo queda esa madre sin ese sustento? Entonces el Estado no puede abandonarnos. Y como decía usted, eso de Adopta un Héroe, es el Estado el que tiene que velar por nosotros.
nosotros. Ninguna institución tiene que velar por nadie, porque nuestros familiares entraron a la institución sanos para defender la patria, perdieron la vida, ¿no? Entregaron su vida por su institución, por su patria, por la pacificación nacional. Entonces es el Estado el que tiene que cumplir con nosotros. Nosotros no podemos estar abandonados como estamos ahora. ¿Y por qué tenemos que recurrir al Poder Judicial a hacer juicios cuando de oficio o administrativamente nos tienen que pagar? Esa pregunta se las estoy haciendo hace años y no encuentro la respuesta adecuada. También es importante de que existen ya las leyes. Por ejemplo, hay una ley que es la 23694 que autoriza al Ejecutivo a adjudicar viviendas exoneradas de todo tributo a los deudos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Hay otra norma sobre el bono extraordinario de gratitud, este famoso decreto de urgencia 020-2011 que tampoco se les está otorgando, pero también tenemos algo que es muy importante, un acuerdo, un compromiso, Sandra, que se firmó con el señor Chejade y con otros grupos en los cuales se comprometieron a pagar las reparaciones por las vidas de estos héroes. ¿Podrías contarnos un poco de estos incumplimientos también de deudas que tienen con ustedes? Sí, esto es referente a las reparaciones a las víctimas del terrorismo. En estas reparaciones estamos las víctimas civiles y las víctimas de militares y policías. Si bien es cierto, firmamos el 12 de marzo del año 2011 cuando el candidato Ollanta Humala estaba en una ciudad, envió al congresista ex vicepresidente Omar Chejade en su representación y firmó un acta de compromiso para la reparación. Pero ¿saben cuánto es la reparación que pretende el Estado otorgarnos por haber perdido un ser querido por terrorismo? 10,000 soles. La vida de mi esposo y de nuestros seres queridos no vale 10,000 soles, es un valor incalculable que no tiene precio, porque nuestros seres queridos aún faltan en nuestra casa, a nosotros nos mutilaron de por vida. Nosotros no podemos rehacer nuestra vida, no podemos casarnos porque la ley de pensiones nos lo prohíbe. Entonces, con 10,000 soles van a reparar el daño. Si bien es cierto, ningún dinero que podamos percibir repara el daño, pero por lo menos si fuera una reparación digna, podríamos vivir dignamente nosotros. 10,000 soles, eso, como $3,000 más o menos. Ni siquiera un auto nuevo. Claro. Ni siquiera la inicial de un departamento, ¿no? O sea, oiga, la verdad es una mala broma, ¿no? Jaime, ¿y cuánto se ganan? ¿Cuánto ganan los terroristas cuando acuden a la Corte Interamericana? No, y la secretaria de algunos funcionarios ganan 10 veces más. Oiga, la verdad es injusto, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo pretende el Estado a través de un decreto de urgencia 051 del 2011, el señor Alan García dejó como monto de reparación 10,000 soles? La asociación CONAVIP y Advifaip, la que yo represento, estamos en pos de modificar ese decreto supremo, porque nosotros no podemos recibir 10,000 soles, sería una burla recibir 10,000 soles. Luego de esos 10,000 soles se pretende dar 5,000 a la viuda y 5,000 a los hijos. Y la viuda, para que lo perciba, tiene que tener 65 años. O sea, yo tengo 51. Dentro de 14 años voy a cobrar 5,000 soles. Sí, causa risa, causa angustia, causa dolor. Eso lo ha dispuesto Alan García. Sí. Bueno, no nos extraña, no nos extraña estas incongruencias, no sé cómo decir. Tengo una palabra más fuerte, pero por respeto a ustedes no se lo quiero decir. Pero en todo caso, es preferible recibir esos 10,000, ¿no es cierto? A estar peleando otra cifra que de repente ni tampoco lo van a ver, ¿no? ¿Han recibido ya los 10,000? No, porque yo tengo que tener como viuda 65 años de edad. Y como tengo 51, tengo que esperar, de acuerdo a ese decreto 051, 14 años más. ¿Y cuál es la razón legal por eso? Ahí dice, es que el decreto dice así, que los padres para cobrar 5,000 soles tienen que tener 80 años o más. Y las viudas 65
65 años. O sea, desde ahí es inconstitucional, porque el pago se debe dar sin discriminación. Sí, es inconstitucional además porque aparte de ser víctima están haciendo una clasificación de esa víctima. Entonces están haciendo una discriminación de la víctima. No solamente tiene que tener la condición de víctima, sino hay una discriminación sobre la víctima. Entonces eso es totalmente inconstitucional porque las leyes no deben de hacer ningún tipo de discriminación, ningún tipo de distingo para los beneficiarios de algún tipo de derecho. Antonio, ¿y a los padres de familia 80 años? O sea, Es una ¿cuál broma. es la esperanza de vida? Y es más, en la parte de los hijos queda en el aire, porque no dice literalmente en el decreto de urgencia cuándo van a cobrar los hijos. O sea, el hijo seguramente tendrá que tener 50 años para cobrar, ¿no? Si la viuda tiene que tener 65, los padres 80, los hijos, ¿cuántos años? Es una vergüenza.